Salvaje libertad, así le llamó Héctor Aguilar Camín a la manera en que vivió Luis González de Alba, pero también a la manera en que murió. Ayer la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que se suicidó de un disparo en el corazón con una pistola calibre 22. Que fue uno de los históricos dirigentes del movimiento del 2 de octubre del 68 en nuestro país. Fue escritor, fue periodista, fue analista, fue activista de distintas causas y que al final decidió suicidarse en 2 de octubre. Pero un suicidio que, a juzgar por los hechos y los testimonios que se han recopilado a partir de que se diera a conocer su muerte, da la impresión de que lo diseñó minuciosamente durante meses. Es un hombre que durante meses diseñó que se iba a matar el 2 de octubre de 2016. Héctor Aguilar Camín, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Qué reflexión te despierta esta manera de morir de Luis González de Alba? Bueno, eso que has dicho resume muy bien mi punto de vista. Él murió, él eligió su vida plenamente, Carlos. No se omitió, no se privó de nada de lo que eran sus pasiones intelectuales y personales. Y eligió también su muerte, eligió la manera y el tiempo en que él, el día, como dices muy bien, en que él quería terminar una vida que al final de sus, hay que entender esto, al final de sus años, estos últimos años, él padecía un malestar muy serio que lo tenía privado de una cosa muy importante, un tesoro para él, que era su movilidad física, su libertad de movimiento, y es que padecía un problema de vértigo muy serio, que era crónico y que lo tenía mareado y nublado, digamos, la mitad del día. Y solo por ahí del mediodía empezaba poco a poco a volver en sí mismo, y aún así siempre en condiciones muy precarias. Yo creo que eso, las últimas veces que lo pudimos ver, eso lo tenía exhausto y lo tenía harto, porque era un hombre, como digo, tremendamente libre, y parte fundamental de esa libertad para él, que vivía solo, era poderse poder ir de un lugar a otro, dentro de la ciudad de Guadalajara, donde se había recluido, en parte por el propio vértigo, y estaba, yo creo que muy literalmente harto de esa situación. Esta es la condición de la que él, yo pienso, estaba agotado. Hay 3 momentos que dejan ver cómo diseña su propia muerte, y los vamos a recoger aquí en Despierta esta mañana. El primero de estos momentos, y que podemos detectar ya a la postre, es esta carta que deja a la editorial Cali Arena, y en donde le dice a Rafael Pérez Gay, director de la editorial Cali Arena, en esta carta, cómo quiere que los derechos de su obra, de sus novelas, de sus libros, de sus escritos, sean tratados, incluso un libro que está inédito. Es decir, Rafael Pérez Gay, yo conversé con él ayer y me decía, yo no me imaginaba que era por un suicidio, simplemente creía que ya estaba un poco cansado, un poco esta situación, y que por eso los dejaba de esta manera. Otro de los elementos que termina mostrando el diseño es el artículo que escribe para el periódico Milenio, en su columna que escribía habitualmente, que al parecer redacta desde el 4 de agosto para que se publique el 2. Tras su muerte, ¿no? Y entonces ahí habla de cómo sí se puede predecir el futuro, ¿no? Es de una ironía tremenda. Y luego también pone un tuit en su cuenta en donde rememora algunos pasajes bíblicos y pone una fotografía de él cuando era joven, etcétera, etcétera. Hoy leo también que a su hermana le había dicho que se quería suicidar, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser el legado entonces de Luis González de Alba? Un hombre que en muchas cosas le echó mucho valor para ser contracorriente, ¿no? Yo creo que el legado va a ser el de una obra tremendamente diversa y polifacética, de novelista, de cronista extraordinario, de historiador, de divulgador de la ciencia, en el orden privado, de un hombre extremadamente refinado, un hombre que hablaba muchos idiomas y estaba aprendiendo hebreo.
hablaba griego, un melómano, un gourmet, un hombre de múltiples talentos, llegó a ser gran cultivador, por ejemplo, de Nochebuenas, llegó a ser gran importador de los más refinados productos griegos, fue restaurantero, tuvo 2 bares canónicos de la vida homosexual, de la vida gay en la Ciudad de México. Es decir, es un personaje de una cobertura increíble de registros. Pero yo creo que el gran legado de él, Carlos, es el ejemplo de su libertad, incluso de su libertad escandalosa, de una libertad transgresiva que no se detuvo realmente ante nada, ni para pensar ni para vivir. Eso me parece a mí que es el gran legado de Luis González de Alba. Muchas gracias, Héctor Aguilar Camín. Muchísimas gracias por estar en Despierta, Héctor Aguilar Camín, y muy buenos días. Apenas me había recomendado Julio Patán un texto de él sobre Carlos Monsiváis, un crítico feroz de Carlos Monsiváis. Tremendo. Su último artículo es también tremendo en torno a Elena Poniatowska. Es decir, Crítico feroz él de se Monsiváis. Y eso le costó una cantidad de enemigos. Siendo de izquierda, Sí. se distancia de la manera en que lo que se conoce en México como la izquierda funciona. O sea, él se sigue asumiendo de izquierda, claro. pero se distancia de los que Pero tienen también hoy, de López son las figuras Obrador. de la izquierda. Sí, sí, sí. Pues es de que era un los de contestatario, Ayotzinapa, de pero todos, además todos. era un contestatario que se atrevía a criticar los fundamentos de esa Ya me izquierda parece que que está de esos pronto equilibrios son buenísimos, muy, ¿no, Ana? muy débil, ¿no? Súper buenos equilibrios, Esa libertad. ¿no? de la que Claro, hablaba por Héctor supuesto, Aguilar. necesarios.